Estamos empezando la enseñanza número 6 de Core. Increíble, ya vamos 6 semanas en este proceso. Y esta enseñanza o esta clase se titula Enseñanza y Práctica bajo el tema de transformación, que es el tema que va a gobernar las próximas 5 enseñanzas. Vamos a estar hablando acerca de transformación. Y transformación no es otra cosa que vivir como Jesús, transformar, ser transformados o estar transformados, pues en última significa que somos como Jesús, que ya vivimos como Jesús. Quiero empezar por poner un poco de contexto. Se dice que estamos viviendo en una era secular y que la religión está desapareciendo, eso es lo que se dice. Pero yo pienso que si miramos con detenimiento y observamos la sociedad en la que vivimos, vamos a poder concluir que la realidad es que la búsqueda espiritual sigue más activa que nunca. Si ustedes van a una librería, van a darse cuenta que la cantidad de libros de autoayuda está en furor. Libros de motivación, libros de superación, libros de conquista personal. Yo creo que vivimos en la era de la autoayuda, en la era de la terapia personal, de las técnicas de crecimiento personal. De hecho, una de las características de nuestra cultura moderna es que culpamos a los agentes externos de las cosas que suceden en nuestra vida. En el fondo, la realidad es que todos sabemos que estamos quebrados por dentro y que necesitamos cambiar. Reconocemos que hay una brecha entre lo que somos hoy y lo que debemos ser. Y para los que creemos en Cristo, es claro que necesitamos ser cada vez más como Jesús. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo podemos llegar a ser más como Jesús? ¿Cómo podemos vivir más como Jesús? Ya hablamos y ya tocamos un poco esto en las primeras sesiones de este proceso, pero necesitamos profundizar más. De hecho, en las próximas enseñanzas, empezando hoy, miraremos el cómo de la transformación. Eso es lo que estaremos revisando, eso es en lo que estaremos enfocados, el cómo de la transformación. Recuerden que el objetivo principal de todo discípulo debe ser la transformación. Es a través de las enseñanzas que se fundamentan en las escrituras que tú y yo aprendemos una visión correcta de la vida. Es por medio de la práctica de esas enseñanzas que alineamos nuestro corazón con el de Jesús. Y eso es lo que justamente hace todo aprendiz de Cristo, ordenar su vida con el fin de experimentar transformación. Quiero que recordemos que la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse al cambio en la vida de una persona es la palabra griega metamorfó, que es de donde se deriva la palabra metamorfosis, y de acuerdo con el diccionario Merriam-Webster, esto todo lo vimos, esto es un repaso, la transformación significa un cambio profundo de forma de una etapa a otra en la historia o en la vida de un organismo, como por ejemplo la pupa, de oruga a pupa o de pupa a mariposa. Y ahí es donde, derivando ese concepto de metamorfosis o de transformación y de cambio, viene ese concepto que hemos abrazado de formación espiritual. Eso es la forma como llamamos el proceso de transformación en la vida de un discípulo de Jesús, un proceso de formación espiritual. Recordemos esta frase, déjenme se las proyecto aquí en la pantalla, una frase de Dallas Willard que dice lo siguiente: la formación espiritual en la tradición cristiana es un proceso que consiste en gradualmente ser llenos y permeados por las características del carácter de Jesús mientras caminamos bajo el fácil yugo discipular con nuestro Maestro Jesús. Esa es la definición más básica de formación espiritual. Y la realidad es que todos estamos siendo transformados. Ese fue el planteamiento de la clase anterior. La pregunta no es si estamos o no estamos siendo transformados, sino la pregunta es
qué forma estamos tomando o en qué nos estamos convirtiendo. Y eso depende básicamente del tipo de proceso de transformación que tú y yo enfrentemos. Déjame recordarte nuevamente los dos tipos de procesos de formación espiritual que podemos enfrentar. El primero es el que yo llamo el proceso de formación espiritual no intencional, que está aquí a mano derecha. Dice o se basa en los maestros que tenemos, los hábitos que hemos abrazado y las relaciones que hacen parte de nuestra realidad en el entorno en el que vivimos durante el tiempo y por medio de las experiencias nos van transformando. Y si no somos intencionales, esos maestros podrían ser cualquier cosa. Pueden ser los programas que vemos, las series que miramos, los libros que leemos, las historias que creemos. Los hábitos son las cosas que empezamos, y hoy vamos a hablar un poco acerca de eso, a abrazar y a ser parte de nuestras realidades diarias. Y las relaciones tienen que ver con las personas que nos rodean, las personas que hablan a nuestra vida, a quienes les permitimos acercarse a nosotros y a nuestro corazón. Pero de alguna manera está el proceso de formación espiritual intencional, donde nosotros, como lo dice su nombre, intencionalmente reemplazamos nuestros maestros por las enseñanzas de Jesús. Somos bien intencionales en dejar que aquello que nos enseñe sea específicamente el Evangelio de Jesús y sus enseñanzas, pero no solamente, como lo vamos a ver hoy en detenimiento, porque esta recuerda que se llama transformación, eh, enseñanza y práctica. No solamente las enseñanzas de Jesús son importantes, sino es importante poner esas enseñanzas en práctica. Hoy vamos a entender por qué es tan importante este proceso. Y la vida en comunidad, más que simplemente tener relaciones sueltas, debemos ser bien intencionales en establecer una vida en comunidad. Y el entorno reemplazado por el Espíritu Santo, porque Él se tiene que convertir en el eje fundamental y central de nuestro proceso de cambio y de transformación. De igual manera, todo esto sucede en el tiempo y por medio de las experiencias. Hoy vamos a hablar mucho acerca de las enseñanzas o de la enseñanza de Jesús, y vamos a tocar un poco lo que tiene que ver con la práctica. En las siguientes semanas hablaremos de la comunidad, hablaremos del Espíritu Santo y hablaremos también de las experiencias dolorosas o de las experiencias difíciles que enfrentamos en nuestra vida. Y para eso quiero que empecemos hablando acerca de las enseñanzas de Jesús. Pongamos como marco de referencia el primer mensaje entregado por Jesús según el Evangelio de Marcos. Ustedes van a ver, esta es la primera frase o el primer mensaje predicado por Jesús de acuerdo al Evangelio de Marcos. Dice lo siguiente: más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios, que decía: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Miren el mensaje: arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. El mensaje de Jesús, según lo relata Marcos 1, 14 al 15, fue: arrepiéntanse y crean. Y sabemos que la palabra griega traducida al español como arrepiéntanse es la palabra metanoia. El léxico Lounidia define metanoia de la siguiente manera. Mira, te lo pongo en la pantalla. Cambiar la forma de vivir, esto es arrepiéntanse, cambiar la forma de vivir como resultado de un cambio completo de pensamientos y actitudes en cuanto al pecado y la justicia. O sea que cuando Jesús está diciendo arrepiéntanse y crean, arrepiéntanse involucra todo esto que está en esta frase. Cambien su forma de vivir, cambien su forma de pensar, cambien sus actitudes y crean. Esa fue la verdadera invitación de Jesús. Arrepentirse significa redefinir nuestra forma de vivir de acuerdo con el mensaje de Jesús. Esto tiene que ver con reimaginar nuestra vida. Por eso es que
la enseñanza es tan poderosa, porque la enseñanza tiene la capacidad de cambiar nuestra manera de pensar y por ende nuestra manera de vivir. Por eso es que conociendo este principio, el principio del poder de las enseñanzas y del poder de las historias que creemos, el apóstol Pablo, hablando acerca de los procesos de formación espiritual, dice siempre que estos procesos inician en la mente. Te voy a leer una serie de mensajes, solo escogí algunos, pero lo vas a encontrar en todos los textos y en todas las cartas escritas por el apóstol Pablo. Te vas a dar cuenta el énfasis que Pablo hace sobre los procesos de transformación, indicando que esto siempre, todo proceso de transformación inicia en la mente de los individuos. Mira lo que dice Pablo en Romanos 12:2, 12:1 al 2. Dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, solo entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pablo claramente está diciendo que el proceso de transformación o que permitan que Dios los transforme en personas nuevas, cambiándoles la manera de pensar. Es imposible experimentar la vida que Dios tiene para nosotros y es imposible que seamos las personas que Dios quiere que seamos si no experimentamos un cambio de mente. En 1 Corintios 2:16, en la parte B, Pablo dijo: pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Nuevamente Pablo haciendo énfasis en la importancia de cambiar nuestra mente por la mente de Cristo. En 2 Corintios 10:5, Pablo dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y este me encanta, Colosenses 3:3 dice: llenen sus pensamientos de las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Qué importante, llenemos nuestros pensamientos de las cosas de arriba y no de las cosas de este mundo. La pregunta es de qué estamos llenando nuestros pensamientos. Y por último, Filipenses capítulo 2, versículo 5, también Pablo: piensen y actúen como Jesucristo. Miren la relación, piensen y actúen. No podemos actuar sin antes pensar. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Yo les pido a ustedes, dice Pablo, que ustedes tengan la misma manera de pensar de Jesucristo. Piensen como Jesucristo, piensen como Cristo piensa. Así que, qué importante comprender la importancia, valga la redundancia, que Pablo le da a nuestra manera de pensar. Y aprovecho nuevamente y les presento una frase de Dallas Willard, donde Dallas Willard dice lo siguiente: miren qué tremendo esta frase. El proceso de formación espiritual en Cristo consiste en reemplazar progresivamente los paradigmas y las ideas destructivas con los paradigmas y las ideas que llenaron la mente del mismo Jesús. La formación espiritual en Cristo se trata entonces de intercambiar nuestras ideas y paradigmas por las de Él. Qué frase tan importante. Es un proceso de reemplazar progresivamente los paradigmas, las ideas destructivas con paradigmas e ideas que llenaron la mente de Jesucristo. ¿De qué estamos llenando nuestra mente y de qué estamos llenando nuestra vida? Yo creo claramente Pablo, como también Dallas Willard, entendían perfectamente la importancia que tiene la predicación para el proceso de transformación. Y es por eso que la liturgia de la iglesia, si ustedes lo miran por cientos y miles de años, ha sido o ha girado alrededor de las enseñanzas de la palabra hasta el día de hoy. El elemento central
de la liturgia eclesiástica y de nuestras reuniones es la enseñanza bíblica o la enseñanza del Evangelio. Hoy la ciencia nos ha demostrado que esto es real, la importancia que tienen los procesos de reemplazo de paradigmas para la transformación, y la ciencia lo llama neuroplasticidad neuronal. Y la neuroplasticidad neuronal no es otra cosa que la capacidad del sistema nervioso de cambiar su estructura y su funcionamiento por medio de elementos como la exposición repetitiva. De hecho, el doctor Kurt Thompson, déjenme les comparto esto porque esto me pareció absolutamente brutal y quiero compartirlo con ustedes. El doctor Kurt Thompson, en su libro Anatomía del Alma, y el subtítulo de ese libro es Conexiones sorprendentes entre la neurociencia y las prácticas espirituales o las disciplinas espirituales que pueden transformar su vida y sus relaciones. Esto es lo que dice el doctor Kurt Thompson. Dice, las neuronas que se activan de manera repetitiva en un patrón específico están estadísticamente más dispuestas a disparar en ese mismo patrón cada vez que se activan. Esto significa que si tenemos un pensamiento y lo repetimos de manera intencional, es más probable que ese mismo pensamiento se repita con más frecuencia de forma no intencional en el futuro. Por eso es que no necesitamos la receta para preparar un plato de espagueti, pero sí necesitamos ir al libro de recetas para preparar un plato especial en las festividades. ¿Tiene sentido eso? El doctor Thompson también hace o usa en su libro la metáfora de hacer una caminata en la selva con un machete. Él dice que hagas de cuenta que los procesos de neuroplasticidad neuronal, que no son otra cosa que los procesos de transformación y renovación de la mente, son como si tú entraras a la selva con un machete y fueras abriendo camino con el machete. Y él dice que ese machete son nuestros pensamientos, ese abrir camino con el machete son nuestros pensamientos, y que la selva representa el mundo de conexiones neurológicas de nuestro cerebro. Dice que cuando tenemos un pensamiento es como abrir camino con el machete. Tú piensas algo y es como si abrieras camino con el machete en ese mundo de conexiones neurológicas. Y cuando vuelves a abrazar ese pensamiento, es como si pasaras por segunda vez por ese mismo camino, abriendo camino con el machete. Ese camino, en la medida en que tenemos ese pensamiento más veces, se va haciendo más marcado. Y eso va sucediendo así, sucesivamente, hasta que el camino es casi permanente. Y llega un punto en la vida de los seres humanos donde nuestra mente de manera automática toma esos caminos de manera natural, sin importar si son o no son los caminos correctos. Mira qué tremendo. O sea que en la medida en que pensamos algo, el pensar en algo hace que se abra un camino en nuestra mente. El hecho de que en algún momento lleguemos a hacer algo en automático es bueno, porque es un diseño divino, pero también plantea un desafío. La razón por la que yo no tengo que ponerles nombres en escarapelas o en rótulos a mis hijos y a mi esposa, sino que me sé sus nombres de memoria, es porque Dios nos dotó con la capacidad de memorizar. Es la razón por la que me puedo lavar los dientes por la mañana. Es la razón por la que sé cómo bañarme y no tengo que mirarlo en un tutorial. Es la razón por la que me puedo afeitar o arreglar mi barba sin mirar un tutorial, porque lo he hecho tantas veces que se ha vuelto repetitivo. Pero hay cosas que nunca he hecho que cuando quiero hacerlas necesito aprender a hacerlas. Y lo bueno de eso es que así como podemos memorizar y aprender, la neuroplasticidad neuronal lo que plantea es que podemos desaprender y aprender nuevos caminos. Y el hombre o el ser humano nunca está demasiado viejo para poder ser renovado. Eso está probado científicamente. Así que esas excusas que a veces tienen o tenemos las personas que nos sentimos mayores es que yo ya no soy un pelado, para mí volver a aprender eso es muy complicado. Ese es un argumento que se levanta en tu mente y la Biblia dice, el apóstol Pablo, que debemos derrumbar todos esos argumentos. Esos argumentos no van a ser bienvenidos en este proceso. Tenemos que entender
que todos tenemos la capacidad, mientras estemos respirando, de enfrentar procesos de neuroplasticidad neuronal o de renovación de nuestra mente, de transformación de nuestra mente, por medio de la exposición a las enseñanzas correctas. Lo que dice en últimas esta neuroplasticidad es que podemos cambiar nuestras formas de pensar, pero tenemos que ser intencionales y tenemos que exponernos sistemáticamente a aquellas cosas a las que queremos tomar la forma. Como creyentes, nosotros no tenemos solamente la herramienta de la predicación de la palabra los domingos. Hoy tenemos muchas maneras de exponernos a los mensajes bíblicos y a las palabras de Jesús. Por ejemplo, podemos hacerlo leyendo la Biblia. Sea que tú leas grandes porciones de las Escrituras o que simplemente leas pequeños segmentos y empieces a meditar en ellos, hacerlo va a ayudar a que tú empieces a ser renovado en tu manera de pensar. También es muy importante leer libros. Yo no estoy diciendo que todos tienen que leerse, no sé, 10 libros al año, 20 libros al año, 100 libros al año, pero lo que sí creo es que todos deberíamos enfrentarnos al proceso de la lectura. También es un argumento de personas que yo he escuchado que dicen, es que yo no soy bueno para leer o a mí no me gusta leer. En estos días, como consecuencia de una conversación que estaba teniendo con uno de mis discípulos, que me preguntó como 2 o 3 temas y la respuesta que le di es, esto leí en este libro, esto leí con este otro libro, esto es lo que dice este libro. Él me preguntó, yo veo que usted lee mucho, cuénteme cómo hizo, desde chiquito lee mucho, y yo le conté que yo antes de mis 30 años, 28 años, no creo que me hubiera leído un solo libro completo por mi propia cuenta, ni siquiera en el colegio. Siempre buscaba los resúmenes, iba a las páginas del Rincón del Vago y hacía de alguna manera las tareas de esa forma. Nunca fui bueno para leer, pero llegó un momento de mi vida en el que entendí que la sabiduría que está registrada en los libros está ahí para consumirla y para poder crecer y para poder permitir que Dios renueve nuestra manera de pensar. Hay que saber que se lee y que no se lee, pero la única manera de saberlo es leyéndolo. Tú no te imaginas cuántos libros he comenzado y los he dejado ahí, porque sencillamente me di cuenta que no eran herramientas positivas, pero la forma de saberlo es enfrentándome a ellos. Muchos otros han sido una fuente inagotable de sabiduría, de conocimiento y de información muy valiosas, muy valiosa. Y eso ha sido un proceso clave en la transformación de mi manera de pensar y en poder ser cada día más como Jesús. Así que date el privilegio no solamente de leer las escrituras, que lo puse de primero, sino lee libros. Y también podemos hacerlo, por supuesto, escuchando la predicación dominical en la iglesia en la que nos congregamos y escuchando el pastor, la prédica del pastor, y está muy bien. Y hay podcasts hoy en día donde tú y yo tenemos la capacidad de escuchar mensajes de grandes maestros alrededor del mundo y de poder escuchar contenido valioso y que nos trae o nos añade valor a nuestras vidas. Y creo que eso es muy importante hacerlo y utilizar esos recursos. También está por medio de mentores, personas que pueden hablar a tu vida y que pueden traer sabiduría en áreas o en momentos específicos, o incluso por medio de grupos discipulares donde encuentres otras personas en las que puedas apoyarte para exponerte a la palabra de Dios. Hay muchos recursos para podernos exponer a esa palabra y de esa manera poder impactar nuestra mente y poder impactar nuestra imaginación, porque ese es el primer y más importante paso para que haya transformación. Pero escúchame, no el último, y lo voy a volver a decir, el primer y más importante paso para que haya transformación es exponernos a la palabra de Dios, pero no es el último, ni el único. De hecho, nadie puede ser como Jesús con tan solo exponerse a la enseñanza de la palabra. Quiero ser bien enfático en eso. Esto lo hablamos hace 8 días. Es imposible que seamos como Jesús solamente si nos exponemos a la palabra. Acuérdate del mito número 1 del que hablamos hace 1 o 2 semanas. Por solo exponerme a la palabra no voy a ser transformado. Es importantísimo exponerme a la palabra. Es el primer paso hacia la transformación, pero no es el único paso ni el último paso. No basta solo con escuchar. Necesitamos vivir lo que escuchamos. Necesitamos poner en práctica lo que escuchamos. Por eso es que seguir a Jesús es un estilo de vida. Escúchame bien. Seguir a Jesús es un estilo de vida, no solo un catálogo de conocimiento. Hay cristianos que han hecho de seguir a Jesús un catálogo de conocimiento.
No se trata de tener un catálogo de conocimiento, se trata de vivir la vida de Cristo. Saber algo no es lo mismo que hacer algo. Una cosa es lo que tú sabes, otra cosa es lo que tú haces. Y peor aún, una cosa es lo que tú sabes, otra cosa es lo que tú haces y otra es lo que tú quieres. Y yo creo que hay una brecha gigante muchas veces entre lo que sabemos, lo que hacemos y lo que queremos. Muchas veces lo que sabemos que debemos hacer no se parece a lo que queremos hacer y por ende no termina pareciéndose a lo que hacemos. Ese fue el mismo conflicto del que habló Pablo en Romanos capítulo 7. Por eso es que necesitamos alinear nuestro querer con el hacer. Por eso la escritura nos dice, Dios da el querer como el hacer. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude en nuestro querer y que nos ayude en nuestro hacer. Hay un libro que se llama You Are What You Love, The Spiritual Power of Habit. Tú eres lo que amas, el poder espiritual del hábito. James K.A. Smith cuenta una historia de cómo su esposa le dio un libro sobre la idea de comer de manera saludable. Pero un día él estaba leyendo ese libro sobre comer de manera saludable y cuenta que aunque estaba súper entusiasmado, subrayando muchas de las cosas que decía el libro, de repente irónicamente se dio cuenta que el lugar en el que él estaba leyendo este libro y subrayándolo era la plazoleta de comidas de Costco comiéndose un perro caliente. Y los que han ido a Costco saben que no hay nada más delicioso, pero a la vez más lleno de calorías y de quién sabe qué más cosas que ese perro caliente de Costco. Y se dio cuenta de algo, que es lo que él comparte en su libro, y te repito el nombre del libro porque me parece buenísimo, ojalá lo puedas conseguir. You Are What You Love, eres lo que amas, The Spiritual Power of Habit, de James K.A. Smith. Y él dice, me di cuenta que el problema es que había una brecha gigante entre el conocimiento y el amor. Que había una brecha gigante entre mi mente, entre lo que mi mente sabía que era lo correcto, pero aquello que yo amo. Yo sé que debo comer saludable, pero es que amo ese perro caliente. No sé si a alguien le ha pasado algo similar. Sabe, tiene claro lo que no le hace bien, sabe cuál es la comida saludable, pero ama tanto la pizza, ama tanto las hamburguesas, ama tanto el perro caliente o las papitas, que sencillamente no logra alinear lo que sabe con lo que ama. Y todo esto tiene que ver con los deseos más profundos del ser humano. Y esos deseos rara vez son cambiados con tan solo tener la información correcta. Si solo tener la información correcta, piensa en esto, fuera suficiente para cambiar, con leernos un libro cambiaríamos. Con ver una prédica saldríamos el domingo, con escuchar el mensaje saldríamos transformados. Con escuchar a un gran orador sobre unos temas de interés, seríamos transformados. Pero la realidad es que rara vez, y casi que diría nunca, una persona puede cambiar, ser transformada solamente por tener la información correcta. Y es ahí donde viene la importancia de la práctica. ¿Necesitamos la información correcta? Claro que sí. La información correcta es esencial, es fundamental. No puedo resaltar más este punto. Es demasiado importante. Pero tan importante como la información correcta es la práctica de esa información. Por eso es que Jesús, como ya lo hemos hablado, terminó el sermón más importante de la historia de la siguiente manera. Mateo capítulo 7. Te lo pongo en pantalla. Jesús dijo lo siguiente: por tanto, todo el que me oye estas palabras, conocimiento, información, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente, otras versiones dicen un hombre sabio, que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras, conocimiento, y no las pone en práctica, conocimiento sin práctica, es como un hombre insensato
que construyó su casa sobre la arena, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y fue grande su ruina. No basta solamente con tener el conocimiento correcto, no basta solamente con saber lo correcto, es lo que está diciendo Jesús, sino se necesita poner en práctica lo que creemos correcto. Por eso la invitación de Jesús es a practicar sus enseñanzas. Él no está diciendo que el sabio es aquel que vive perfectamente y domina perfectamente sus enseñanzas. La palabra práctica es intencionalmente escogida por Jesús y es muy importante porque habla de un proceso de vida. Y no fue solamente en el Sermón del Monte, déjame compartirte un par de pasajes más. En Lucas 8:21 Jesús dijo, pero él les contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. En Juan 13, en el contexto de la última cena, cuando Jesús le está hablando a sus discípulos y les está enseñando sobre la humildad y sobre el servicio, les dice, ¿entienden esto? O sea, ¿entienden lo que les acabo de decir? ¿Comprenden el conocimiento que les di? Súper bien. Dichosos serán si lo ponen en práctica. Fíjate que Jesús no está diciendo, ¿entienden esto? Dichosos serán por entenderlo. No basta con entenderlo, iglesia. Necesitamos entenderlo y ponerlo en práctica. Jesús dijo, dichosos serán, felices serán cuando lo que entienden lo practican, lo ponen en la práctica. Y por eso es que Santiago, el medio hermano de Jesús, primer pastor de la iglesia de Jerusalén, dijo lo siguiente en su carta. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Santiago está diciendo algo tremendo, el que solo escucha la palabra se engaña. Llévenla en práctica o pónganla en práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro a un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo o poniéndolo en práctica, recibirá bendición. ¿Cuándo? Al practicarla. Grábate esto, recibirá bendición al practicarla. No esperes recibir bendición solo con escuchar la palabra. Necesitas poner en práctica la palabra de Dios, necesitas aplicar la palabra de Dios. No es suficiente solamente con escuchar. Y creo que con esto nos queda claro que la enseñanza en sí no tiene poder transformador. Y esto podría moverle a algunos los paradigmas. No, pero es que la palabra no regresa vacía. Claro, porque la palabra te mueve a la práctica. Lo que hace la palabra es moverte a la práctica. Pero el poder transformador no está en escuchar la palabra solamente, está en dejar que la palabra llevada a la práctica te transforme. Y hay lo que yo llamo 3 niveles de práctica, o 3 tipos de práctica, o 3 tipos de cosas que necesitamos poner en práctica. Lo primero son, necesitamos practicar el estilo de vida de Jesús, es decir, sus hábitos saludables. Y de eso vamos a hablar, vamos a dedicar la enseñanza de la próxima semana a hablar de los hábitos saludables de Jesús. Necesitamos practicar los hábitos saludables de Jesús. Número 2, necesitamos practicar las enseñanzas de Jesús. Algunos de los hábitos saludables de Jesús están inmersos en sus enseñanzas, pero en otros está enseñándonos principios de vida, está enseñándonos realidades que necesitamos poner en práctica, no solamente hábitos. Y número 3, necesitamos practicar el ministerio y la misión de Jesús, que estas son las cosas de las que hablamos la semana pasada. Sanar enfermos, echar fuera demonios, hacer milagros, practicar la hospitalidad, la generosidad. Necesitamos llevar a la práctica el ministerio de Jesús. Necesitamos, número 1, practicar el estilo de vida de Jesús. Número 2, las enseñanzas de Jesús. Y número 3, necesitamos practicar el ministerio y la misión de Jesús. Y esa práctica va a ir transformando nuestro ser de adentro hacia afuera, como este machete con el que vamos cortando en todas esas conexiones de nuestro cerebro y todas las cosas que necesitamos desaprender, abriendo un camino para que cada vez de manera más orgánica y más natural se produzca la vida de Cristo dentro de nosotros. Lo que tú y yo vamos a ir, lo que va a ir sucediendo dentro de nosotros es que vamos a ser transformados. Lo que hagamos va a ser de alguna manera
un impacto sobre lo que somos. Porque grábate esto, lo que tú haces define lentamente lo que eres. Por eso es que son tan importantes los hábitos, porque los hábitos tienen la capacidad de impactar el corazón. Ahorita te hablé acerca de la importancia de las cosas que amamos. Hablamos de cómo a veces yo sé lo correcto, pero amo lo incorrecto. Yo sé lo que debo hacer, pero amo otras cosas. Y ahí es donde se genera un conflicto y muchas veces no terminamos haciendo lo que creemos que es correcto o lo que sabemos que es correcto. Por eso es que para que nuestra vida cambie, no solamente tenemos que impactar nuestra mente, sino que tenemos que impactar nuestro corazón. Y el corazón, como lo hemos hablado, es el asiento de los deseos más profundos del ser humano. De alguna manera en el corazón es donde está la dirección de nuestro amor. Ahí definimos hacia dónde se dirige nuestro amor. Porque esto no se trata de amar o no amar. Todos los seres humanos por naturaleza amamos. La cuestión no es, o la pregunta no es si amas o no amas. La pregunta es ¿qué amas? Por eso las escrituras nos llaman a cuidar nuestro corazón sobre todas las cosas, en Proverbios 4:23. El mandamiento de seguir a Jesús tiene que ver con alinear nuestros deseos y nuestros anhelos con sus deseos y con sus anhelos. Es decir, se trata de querer lo que Él quiere y de desear lo que Él desea, no solamente de saber lo que Él sabe y de entender lo que Él predica. El proceso discipular entonces tiene que ver con sanar nuestro corazón para que apunte en la dirección de lo que Jesús ama. El discipulado tiene más que ver con tratar la dirección del amor del corazón que con el conocimiento. Empezamos por el conocimiento, como ya lo hablamos, pero ese conocimiento llevado a la práctica empieza a redirigir la forma como amamos, la manera en que amamos. Las enseñanzas entonces apuntan a la mente, pero la práctica apunta al corazón. Cuando solamente nos quedamos con el conocimiento, hacemos un proceso de cambio de nuestra manera de pensar, pero no llevamos eso a la práctica y no sucede la transformación. Por eso es que las compañías más exitosas de este mundo o de este planeta hacen publicidad para impactar la mente, pero ofrecen pruebas de manejo para cambiar el corazón. Piensa en eso. Te hacen publicidad para impactar tu mente, pero te dan una prueba de manejo o una prueba de producto para que puedas cambiar tu corazón. Porque ellos saben que una vez practiques, pruebes lo que ellos te están diciendo, es cuando verdaderamente vas a tomar una decisión para cambiar. Ese es el énfasis que hace. Todo el que trabaja en ventas sabe que la clave está en llevar al cliente a probar el producto. Una prueba de manejo, una visita, una experiencia. Y cuando nosotros logramos llevar la predicación, lo que nos es predicado a la práctica, impactamos no solamente nuestra mente, sino el corazón. Tenemos que ser bien intencionales en esto para poder ser como Jesús. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos ser como Jesús, pero la realidad, sin que suene a juicio, no todos vamos en el camino de ser cada vez más como Él. Yo creo que necesitamos practicar intencionalmente su palabra para poder cambiar. Por eso es que te quiero dejar un reto para esta semana, te quiero dejar un desafío, y es que empieces a hacer un registro minucioso y detallado de tu rutina diaria. Quiero desafiarte a que hagas esto, no lo pases por alto. Haz un registro detallado de tu rutina diaria. Empieza a registrar tus hábitos, las cosas que haces en el día a día, la forma como inviertes tu tiempo. Toma conciencia de la forma como vives. Toma conciencia de la forma como inviertes tus minutos y tus segundos. Empieza a registrarlo. A veces uno le dicen, pero usted ve mucha televisión. No, realmente no tanto. Regístralo. Registra cuántas series ves. Registra cuántos episodios ves a la semana. Suma las horas. Registra cuánto tiempo pasas en las redes sociales. Toma nota de cuánto tiempo pasas en Instagram. Toma tiempo de cuántas horas se te van en Facebook. Toma nota de cuánto tiempo se te va leyendo un libro, leyendo las escrituras. Toma nota de cuánto tiempo se te va haciendo ejercicio. Empieza a registrar tus hábitos. Y luego de que tengas ese registro y empieces a tomar conciencia de cuáles son tus hábitos,
o tus prácticas diarias, trata de hacer una correlación entre lo que haces y la forma como está cableado tu corazón. Trata de entender qué relación hay entre los deseos y los anhelos que tienes y la forma como estás invirtiendo tu tiempo. Empieza a buscar esas conexiones. De repente, si un día estás teniendo un día difícil y estás empezando el día con pensamientos de frustración o de fracaso, si te levantaste y lo que abrazas desde por la mañana es, yo no sé yo qué he hecho de mi vida, yo no he logrado nada, y de repente vas atrás y dices, ¿de dónde viene esto? Y logras conectar ese sentimiento en tu corazón con unas horas que pasaste el día anterior viendo las redes sociales y viendo la vida soñada que presentan todos tus amigos y todas las personas a las que sigues en las redes, por ejemplo. ¿Será que puedes encontrar una relación entre una cosa y la otra? ¿Será que si un día te levantas y estás teniendo unos pensamientos indebidos, de repente si te levantaste con ganas de pecar o de hacer cosas que no son correctas, ¿será que logras conectar eso con la serie que viste, que tiene imágenes que no te convienen, que tiene un doble sentido, que te invita constantemente al sexo o a la lujuria? Yo no quiero con esto ser religioso y legalista, porque ese nunca ha sido mi corte y nunca ha sido el estilo del ministerio que Dios me ha permitido llevar. Pero como se lo decía un amigo en estos días, yo creo que necesitamos ser más cuidadosos, más sabios y más intencionales con aquello en lo que nos enfocamos. Necesitamos revisar muy bien la forma como estamos invirtiendo nuestro tiempo. Necesitamos hacernos la pregunta de si esa forma de invertir nuestros minutos nos está haciendo parecer cada vez más a Jesús. Yo creo que poner ese filtro nos protege, poner ese filtro nos guarda. Yo creo que el famoso What would Jesus do que nos enseñaron no debería estar reservado solamente para momentos críticos o situaciones difíciles o momentos donde tenemos que tomar decisiones complejas. Yo creo que el What would Jesus do deberíamos aplicarlo en cada momento, pero no pensando What would Jesus do el Jesús de hace 2000 años, sino qué haría Jesús hoy, aquí, ahora, en mi realidad, en mi contexto. ¿Qué haría Jesús si fuera un padre de familia? ¿Qué haría Jesús si fuera una madre soltera? ¿Qué haría Jesús si fuera una ama de casa? ¿Qué haría Jesús si fuera una ejecutiva joven? ¿Cómo se comportaría? ¿Cómo viviría su vida? Y poniendo ese filtro, tomaríamos mejores decisiones. Entonces, te voy a invitar una vez más a que trates de registrar tus hábitos. Registra tu tiempo, la forma como estás viviendo y busca una correlación entre lo que haces y la forma como está cableado tu corazón y tu mente. Y después de hacer ese análisis, te voy a invitar a que escojas una práctica, no todos, una, un hábito, una práctica, una de esas, la que menos te guste, y la reemplaces por un hábito de la vida de Jesús. No te voy a decir, ok, viste 5,000 cosas que no te gustaron, cámbialas para mañana. Eso es esfuerzo, no lo vas a poder hacer. Eso es como el gordito del que hablamos en la primera o en la segunda clase, que nunca ha corrido 500 metros y sale a correr una maratón, se muere, se revienta. Pero si tú identificas una serie de cosas, escoge una que no te guste. Después de que la identifiques, decide reemplazarla por un hábito de la vida de Jesús. Somos transformados, familia, cuando las enseñanzas de Jesús las ponemos en práctica.